días, amigos. Seguimos con la presentación de Primera Hora, el matutino, por Teleimpacto, canales 22 y 52, aquí en la República Dominicana, Televisión Dominicana para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Gracias por seguir en sintonía. Estamos ahora en la entrevista central, que como habíamos anunciado, tenemos aquí al precandidato o candidato del Partido Demócrata Institucional, PDI, Ramfis Domínguez Trujillo, con quien vamos a conversar todo el resto del programa sobre diferentes tópicos que tienen que ver con todo lo que es su proselitismo y al mismo tiempo sobre la realidad social, económica y política de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros y gracias a usted. Muy buenos días. Muy buenos días, un inmenso placer compartir con todos ustedes y sus televidentes, que yo sé que debo disculparme que la semana pasada realmente no pude venir, no me estaba sintiendo muy bien, un pequeño virus por ahí, pero aquí estamos al pie del cañón y contentísimo de poder compartir, de tener este conversado. No, yo sé lo que pueden estar contentos y es algo que yo quiero iniciarle de una vez. La diáspora de los Estados Unidos, de Norteamérica y al igual que de Europa, que están en contacto con este matutino todos los días, pero sobre todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, diría en este mes de octubre y parte de septiembre, de que a diferencia de otros años, cuando los precandidatos dominicanos iban a la urbe norteamericana, principal fuente de dominicanos y de votos, eran recibidos de manera diferente. Hoy en día observamos cómo al expresidente Leonel Fernández, al actual mandatario Danilo Medina, le fue recibido la diáspora de manera diferente, como en años anteriores. Lo mismo sucedió con informaciones de la visita de Hipólito Mejía, de que hubo un reducido grupo. Sin embargo, no ha habido rechazo, según también tenemos las informaciones, de la forma como ha estado cuando visita a Luis Abinader. No ha tenido ese rechazo ni esas vociferaciones, pero hemos observado que en la urbe norteamericana, pues Ramfis Domínguez Trujillo tiene una legión de seguidores que nos gustaría saber qué se hace o qué ha hecho Ramfis Trujillo para que los dominicanos lo vean diferente allá en la principal fuente de voto fuera de República Dominicana. Bueno, Santiago, debo decirle que este proyecto se inicia en los Estados Unidos. El 30 de octubre del 2013 nosotros lanzamos ya el proyecto formalmente, luego de algunas investigaciones, de una comisión exploratoria que nosotros creamos y eso. Y pues desde el inicio este ha sido un proyecto que nace de la diáspora, y nace de la diáspora porque realmente nosotros entendimos que para poder hacer las cosas que teníamos que hacer, teníamos que contar con una ciudadanía que no estuviese amarrado, que no estuviese comprometido de alguna manera. Aquí el clientelismo ha imperado en todos los estamentos de la sociedad. Entonces nosotros entendimos que, mira, nosotros tenemos que enfocarnos en aquellos dominicanos que no tienen ataduras, que no tienen compromiso económico, que pueden expresarse libremente sin ningún tipo de temor. Y así fue. Y la diáspora dominicana, como podemos ver, eso fue la semana pasada, que duramos un par de días cumpliendo con una agenda de trabajo. Pues ellos salieron a las calles, pese a que había un frío extraordinario, porque el frío había llegado temprano a Nueva York. Pero eso era una actividad proselitista, ¿o era una actividad de los dominicanos de la que normalmente se hacen allá con relación a día festivo? No, esa actividad la organizaron los equipos de nosotros allá para caminar, para tener la oportunidad de recorrer la San Nicolás. Es la segunda vez que nosotros hacemos la marcha, y tener la oportunidad de que la gente se aglutinaran en la acera y saludaran y eso. Y fue la verdad que un despliegue maravilloso de apoyo, y yo creo que una manifestación del espíritu de transformación que enarbola ya los dominicanos de afuera, sin lugar a duda.
Y más allá de eso, eso ha incidido aquí en la República Dominicana, porque tengo, donde quiera que voy, gente que me dice, mi primo de allá de Nueva York, mi tío de allá de Boston, mi abuelo, todos los familiares, y eso es un elemento que nosotros hemos logrado enlazar, los dominicanos de afuera, que tienen cierta incidencia en los dominicanos que viven aquí. Cierta no. Yo mucha preponderancia. Que los dominicanos que están allá, en el caso de Nueva York, de Estados Unidos entero, representan casi 400,000 votos. Correcto. Y entonces ellos influyen, hay que decirlo así, en más de 1 millón de votos aquí. Correcto. Porque son dependientes los de aquí de los de allá. Sí. Entonces eso es una señal que siempre le hemos dicho a los políticos, que como vaya en Nueva York y en Europa, así pueden caminar en República Dominicana. Sí, allá en la diáspora, en los Estados Unidos solamente hay 379,000 personas registradas, o en el último proceso electoral, 379,000 personas, pero nosotros tenemos la intención y hemos visto, no sabemos los números que maneja el oficialismo, pero yo sé que esos números han crecido y nosotros incluso tenemos una campaña montada en el exterior buscando que la gente saquen su cédula, se inscriban para votar, se empadronen, en otras palabras, para poder ejercer el voto, porque yo siempre he dicho que la preponderancia de la diáspora es de tal magnitud que aquí pueden cambiar las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Y deben hacerlo. El problema es que la diáspora es una diáspora que ha visto que aquí los políticos no les interesa resolver los problemas ni atender las necesidades de la diáspora. Y como nosotros durante 30 años nos mantuvimos y salimos de esa misma diáspora, conocemos perfectamente bien cuáles son las necesidades, las peticiones, las solicitudes que ellos tienen y lo que ellos buscan. Porque yo fui uno que nací en los Estados Unidos por circunstancias políticas, se puede decir, y siempre mantuve ese deseo, ese anhelo de poder volver a mi país. Y es lo mismo que ellos expresan siempre, es que ellos tienen ese deseo de volver a su patria, pero para eso quieren ver que podamos solventar la crisis migratoria, el tema de la inseguridad, la corrupción imperante, y ellos no tienen la necesidad porque los Estados Unidos les ha dado la oportunidad de, óigame, convertirse en una diáspora pujante. Porque en Nueva York, una de las cosas que a mí me indigna es cuando dicen, no, que el dominicano es vago. El dominicano no es vago, porque el dominicano cae en Nueva York, se las busca y es una diáspora muy pujante, económicamente muy poderosa, producto de su trabajo. Y eso es algo muy interesante. Y en Europa igual. Mire, llegando al país, yo quiero preguntarle, su consideración en torno a la inseguridad ciudadana, al manejo de la ley de hidrocarburos y a la corrupción. Bueno, mire, nosotros, el tema de la inseguridad en el país es algo que preocupa a una gran parte de los dominicanos. Nosotros acabamos de hacer unas mediciones a nivel nacional y fue el segundo tema de más preocupación, de modo que es un tema neurálgico, pero la única manera de nosotros poder resolver esa crisis es, en primer lugar, dignificando el trabajo de la fuerza castrense y más allá de la fuerza castrense, porque ellos se ocupan de la integridad territorial, pero la fuerza policíaca es quien se encarga de la seguridad ciudadana. Tenemos que obligatoriamente reformar esas dos fuerzas para poder garantizar la seguridad territorial y la seguridad ciudadana. Nosotros no podemos tener una fuerza policíaca que tenga unos salarios indignos, muy por debajo de lo que es la canasta básica aquí en la República Dominicana, y esperar que esa gente trabajen con la entrega total con la que muchos incursionan en esta fuerza. Eso es lo primero, tenemos que dar la capacitación y lamentablemente esa desatención del gobierno a esa fuerza ha permeado a todos los niveles y hay que extirpar ya la mala hierba que existe, y hay que decirlo así claramente, hay que reformar la policía y quedarse con los integrantes, diría yo, que los que enarbolen los principios de patria, de entrega y demás, capacitarlos o recapacitarlos en muchos casos, darle unos salarios dignos y todas las atenciones que ellos se merecen para que ellos puedan servirle a la patria con tranquilidad, sabiendo que su familia va a estar bien, que tengan casa. Aquí hay policías y militares que se la pasan pidiendo prestado,
sacando un santo o participando en un santo toda la semana porque no les da, simplemente no les dan los recursos. Eso es lo primero. Lo segundo es que hace falta transparentar el manejo del sistema de justicia en la República Dominicana. Tenemos casos por doquier de jueces que se venden, que están a la venta al más alto postor, donde no se aplica la ley o la ley se aplica medalaganariamente, donde se la aplica para un sector y no para otro, donde la gente entra, los expedientes se engavetan. Entonces eso hay que resolverlo porque no podemos tener un sistema de justicia que sea un sistema injusto. Hay una gran contradicción ahí, eso nosotros lo tenemos que buscar o tenemos que buscar la manera de resolverlo. Y hace falta también concientizar al pueblo. Algo que yo siempre señalo es que el dominicano aquí abre la ventana, tira basura, botellas, lo que sea, y esos mismos dominicanos llegan a los Estados Unidos o a Europa y no son capaces de botar ni un papelito por la ventana, porque saben que allá existe el imperio de la ley y se aplica. Entonces hay que concientizar al dominicano y darle a entender que las leyes se tienen que cumplir y quien desacate la ley, pues van a tener sanciones y esas sanciones se van a cumplir. Y o sea que eso es una forma que nosotros entendemos se puede ir solventando la crisis de la inseguridad que hoy por hoy arropa y que todos los dominicanos estamos en peligro. Porque aquí los padres no saben cuando mandan a sus hijos para la escuela, para la universidad, y nosotros lo hemos visto en los recorridos por todo el país, la preocupación que ellos nos manifiestan. Yo fui a San Francisco hace algunos meses y una joven estaba tras unas rejas en la puerta de su casa, y yo le decía, pero ven, salúdame, dame un abrazo. Y él, no, que tengo miedo. Y digo, ¿pero por qué? Por la multitud. Dice, no, es que a mí me han asaltado 3 veces en camino a la universidad en el último mes, una joven de 19 años. Entonces, eso no es el país que nuestros patricios fundaron, ese no es el país que ellos visualizaron para nosotros, ese no es el país que ellos quisieron dejarnos como legado. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de solventar esa crisis. Más allá de eso, el tema de los hidrocarburos. Pues nosotros, aquí existe un problema fundamental, que es que aquí hay muchas leyes y las leyes simplemente no se cumplen. En ese sentido, nosotros vemos ahora la creación de unas plantas de energía, Punta Catalina, que es justamente lo que va a llenar el medio ambiente de hidrocarburos. Sí. Entonces, ese no es el modelo de energía que nosotros necesitamos aquí en la República Dominicana, sin entrar en el tema de la sobrevaluación, de que eso lo están dando en 900 millones de dólares y el gobierno lo ha sobrevaluado en 3,000 y pico de millones de dólares. Aquí nosotros tenemos que empezar a cumplir la ley y el gobierno es el primero que incumple las leyes de la República Dominicana. Entonces, ¿para qué tener una ley que se supone va a proteger al medio ambiente? Y entonces por todas las vertientes uno ve que están violentando esa ley y afectando directamente el medio ambiente. Aquí el tema del medio ambiente es algo muy preocupante. Tenemos personas que quieren convertir y siguen por el compromiso económico que tienen, queriendo explotar a Loma Miranda, que es el pulmón principal de la República Dominicana. Aquí nosotros tenemos personas que le hacen caso omiso al tema de la explotación en Pueblo Viejo, en Cotuí, que eso es algo que es un daño inminente para esa comunidad y la gente no lo sabe. Esa presa en cualquier momento que puede no lo saben, será que no lo escuchan. No lo escuchan, correcto. La gente lo sabe, claro, y está afectado. Correcto, pero eso es un daño que puede ser una calamidad para ese pueblo y la gente no habla de eso. Tenemos la Barrigol, ahora quieren explotar una mina allá en San Juan, sí, que colinda con Haití. O sea, aquí no hay ningún tipo de respeto para el medio ambiente. Tenemos un nivel altísimo de deforestación que se debe también a la migración haitiana por el corte de los árboles para utilizar para carbón. Y un sinnúmero de cosas que, óigame, estamos acabando con el país y algo que nosotros pudimos ver o se puede apreciar a simple vista. Antes, si uno tomaba una foto aérea de la frontera, veía que el espacio aéreo, el espacio terrestre dominicano era verdecito, una belleza, y el de Haití se veía completamente arrabalizado. Pues ya esa arrabalización se puede ver aquí en la República Dominicana. De modo que es un tema muy preocupante. Aquí hay que empezar a cumplir las leyes que existen
y entonces crear leyes que vayan en aras de solventar muchas crisis y también de preservar nuestra flora, nuestra fauna, que está en peligro en este momento. ¿Y la corrupción? Bueno, la corrupción, yo he dicho y mantengo. Aquí hay dos problemas fundamentales, el endeudamiento y la corrupción que van de la mano. Hoy nosotros tenemos un nivel de endeudamiento que ha superado los 54 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, perdón, 54.000 millones de dólares. Todos los economistas dicen que cuando uno llega al 70% del Producto Interno Bruto de un país en endeudamiento, es un Estado fallido. Entonces aquí en la República Dominicana somos un país no fallido, sino requete fallido. Y si nosotros no cortamos ya el endeudamiento, porque aquí ayer hablan de un crecimiento económico de 6.9%, de que la devaluación del peso se debe a un manejo del gobierno para preservar el capital aquí en la República Dominicana. Estos turpenes quieren venderle una mentira garrafal al pueblo dominicano, pero óigame, para que aclaremos aquí, el valor de una divisa lo establece lo que es la economía y la solvencia de un país. Entonces, no podemos decir, no, yo estoy manipulando la moneda, sí la están, la divisa dominicana, sí la están, o sea, el peso dominicano sí la están manipulando, pero la realidad es que el peso no está al 50 por 1, hoy por hoy está por encima del 70 por 1. Lo que pasa es que el gobierno lo tiene manejado de manera inorgánica. Pero yo le puedo aclarar aquí que si el gobierno fuera a salir del poder hoy, el peso mañana se dispara a 70 por 1. Y cuidado. Entonces, esa crisis económica se tiene que solventar. Nosotros todos los años le agregamos un 12, un 15% a la deuda del país. Aquí no hay una insuficiencia presupuestaria, simple y sencillamente porque el 25% del presupuesto se va en corrupción, y el 23,5% el año pasado se fue en servicio a la deuda pública. Es decir, que la mitad del presupuesto se va en servicio a la deuda pública y corrupción. ¿Cómo puede funcionar un país así? Nosotros estamos en un círculo vicioso. La única forma es cortando ese ciclo con un refinanciamiento de la deuda completa, pero con una moratoria de 5 o 6 años. ¿Para qué? Para poder utilizar esos recursos e invertir en el campo en la creación de nuevas fuentes de ingresos. Cuando se toman empréstitos para cumplir con el presupuesto de un país, eso es una política absolutamente errada. Ahora, tomar empréstitos para invertir y crear nuevas fuentes de ingresos, fenomenal, porque eso sí crece de manera orgánica la economía de un país, multiplica el Producto Interno Bruto y entonces va a generar los fondos para devolver esos chelitos que se cogen prestados. Entonces hace falta ese refinanciamiento con la moratoria. Para lograr eso hay que demostrarle a los tenedores de la deuda que aquí hay una disposición de acabar con la corrupción. ¿Cómo hacerlo? Creando una comisión especial, independiente, que estudie los expedientes de todos los funcionarios públicos y que quien haya incurrido en la malversación de fondos sea sometido a la justicia, condenado, y luego de eso que le caigan atrás a todo lo que se han robado. Porque aquí en la República Dominicana tenemos una política muy complaciente, que es que nosotros, los que incurren en la malversación de fondos, los que se han condenado, se meten presos un par de años y luego salen y disfrutan entonces tienen el usufructo de todos los recursos que se han robado. Eso no puede ser. Yo soy un convencido de que el 60% o el 70% de nuestro endeudamiento está en el bolsillo de los funcionarios del Partido de la Liquidación Dominicana, y por eso es que yo le digo al partido, el Partido de la Liquidación Dominicana, porque han liquidado este país. Entonces, si nosotros no hacemos eso y le damos prueba fehaciente, nadie va a creer en nosotros para llegar a facilitarnos ese refinanciamiento. O sea que la corrupción aquí es lo que está acabando con el pueblo, y el pueblo dominicano, cuando usted habla con la mayoría del pueblo, le van a decir que aquí el problema principal no es la falta de servicio, no es la falta de energía, no es la inseguridad, le van a decir es la corrupción, porque ellos han logrado articular ese sentimiento de rechazo al funcionamiento del gobierno diciendo yo no tengo salud por la corrupción, yo no tengo seguridad por la corrupción, yo no tengo educación por la corrupción, mis hijos no tienen un futuro por la corrupción, y se han dado cuenta que la corrupción está tronchando el futuro de la patria. Pero vamos a entender que es así, porque realmente es así. Correcto. Ahora bien, usted debe de saber, como lo sabemos todos, que el problema de la corrupción
y de poder enjuiciar al corrupto depende de las cortes, de los tribunales. Y que las cortes y los tribunales la decidan los partidos de gobierno, porque son los que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. De Juanpi Trujillo ser presidente de la República, va a encontrarse con que las altas cortes y los tribunales están en manos del partido de gobierno actual. Por lo tanto, sería muy difícil, porque eso es lo que ha enseñado la historia de nuestro país, desde Balaguer, desde Trujillo, de que quien controla la justicia no va preso. Entonces, cualquier gobierno que llegue nuevo en el año 2020, consciente de que la corrupción es el problema, se va a enfrentar a una justicia que es la que decide lo que quita y a quién encarcela. Y eso es un proceso que me gustaría saber cómo pudiera hacerse eso, atendiendo la situación de lo que es los Estados Unidos con relación a las personas que pudiera pedir en extradición por corrupción, y que es una disposición del presidente de la República que se haría. Y me gustaría también que usted me contestara, fuera de esa, la situación del comercio en un gobierno suyo con China, con la nueva apertura del gobierno chino, y la situación de que usted es un ciudadano de doble nacionalidad, dominicano y americano, la situación del comercio bilateral con Estados Unidos. Bueno, el tema de los jueces aquí es algo muy preocupante, pero aquí hay algo que nosotros tenemos que resolver, y es que el modelo de institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy, ¿de dónde viene? Del 1930, del gobierno de Trujillo. Esa es la realidad. Es un gobierno centralizado, donde el poder emana ¿de dónde? Del poder ejecutivo. Entonces, eso es un modelo que nosotros tenemos que descartar por completo. Hay que trabajar en un modelo descentralizado. Modificando la Constitución. Totalmente, totalmente. Pero nosotros tenemos en el referéndum, porque la gente me dice, pero ¿cómo vas a cambiar la Constitución si tú no tienes el control de la Cámara Alta, de la Cámara Baja? Sencillo. El artículo 210 de nuestra Constitución tiene previsto el referéndum. Entonces, eso es algo donde la voz del pueblo debe de imperar, porque nosotros tenemos una responsabilidad para fomentar una verdadera democracia, de ser inclusivo y de que todos los ciudadanos participen en lo que son los procesos del gobierno. Pero más allá de eso, está claro que la Constitución en su artículo 128 dice que el presidente tiene la investidura ¿de qué? De velar por el fiel cumplimiento de las leyes. Es decir, que el presidente también tiene una participación en lo que es velar en contra de la corrupción. Y el artículo 128 también establece que el presidente tiene la responsabilidad de velar por la fiel inversión de las rentas del Estado. Es un artículo claro y contundente que habla de la investidura del presidente, de la facultad que le da la Constitución para combatir la corrupción, porque la corrupción es lo que incide en la inversión de las rentas del Estado, la renta que percibe el Estado. Pero hay que cambiar el modelo. Aquí hay que aplicar un modelo donde los jueces sean elegidos por el pueblo, donde los jueces estén a la merced del pueblo. Nosotros vemos casos aquí. Hace algunas semanas sonaba un caso allá de San Francisco, que lo he mencionado mucho, donde una joven que tenía una empresa, tenía una empleada que duró 2 meses y pico, que la sometió por las prestaciones laborales, que con 2 meses y medio realmente no tiene nada que esperar. Pero se confabularon 2 abogados con una jueza allá en San Francisco y la condenaron a un pago de $1,5 millones de pesos. Entonces, esa jueza alegadamente es una delincuente, porque si se está confabulando con 2 jueces para condenar a una joven, entonces eso no se puede ver. Esa es una jueza que tiene que ser perseguida, tiene que ser sometida a la justicia, y los ciudadanos que ven eso, ven el incumplimiento, en las próximas elecciones, en lo mínimo, votar en contra de ella y sacarla. Claro. Es el modelo que se aplica allá en los Estados Unidos, porque los jueces entonces saben que tienen que cumplir su trabajo. Entonces, de igual forma, los jueces de las altas cortes de aquí no pueden estar a la merced del Poder Ejecutivo.
Eso es algo que nosotros, igual que el presidente de la Cámara de Cuentas, que muchos le dicen la Cámara de Cuentos aquí. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que cambiar. El gobernador de las provincias debe ser elegido por el pueblo también, no designado por el Poder Ejecutivo. Los recursos del gobierno central no deben ser el conjunto de todas las provincias, sino un porcentaje de lo que produce cada provincia. Correcto. Para poder cumplir con el trabajo. Correcto. Del gobierno central, pero que la gran mayoría de esos recursos lo manejen cada provincia, lo cual incide entonces en la capacidad productiva. Es una descentralización. Totalmente, totalmente. Con modificando las leyes. Totalmente, Sí, claro. Pero es una necesidad imperiosa si verdaderamente queremos una democracia aquí en la República Dominicana, porque el modelo que tenemos no es democrático. No es democrático, entonces nosotros tenemos que trabajar en aras de fomentar una verdadera democracia, y la democracia exige la participación del pueblo, y por eso es que también hay que abogar por un sistema de educación que resuelva educar al pueblo verdaderamente, no lo que han hecho en los últimos años, que es la construcción de una gran cantidad de planteles escolares, pero dejando al ADP, a la Asociación de Profesores, a la intemperie con los mismos salarios indignos, de 13,000 pesos, creo que es, 13,000, creo que 165 pesos, una cosa así. Aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que solventar en cuanto al tema y se puede hacer dentro de un marco democrático donde se escucha al pueblo, porque si uno le dice al pueblo, ven acá, tú quieres seguir en este meollo o tú quieres ser partícipe de tu gobierno. Y aquí hay que entender algo que vuelve al tema de la corrupción también en Dinamarca y en Noruega. Ellos lograron erradicar la corrupción. Y hay un organismo internacional que se llama Transparency International, Transparencia Internacional, que dice que para solventar la corrupción, lo principal es contar con la participación de la ciudadanía. Sí, incluido. Es ser inclusivo. Entonces, para eso hay que fomentar una verdadera democracia, para resolver. Yo digo que todos los problemas que tenemos aquí se resuelven en democracia, en una verdadera democracia, donde exista el imperio de la ley, donde la mano dura se pueda aplicar por las leyes, que sea la mano dura de la ley la que imponga y la que maneje los estamentos de poder. Más allá de eso, volviendo al tema o entrando en el tema de China, siempre dije desde el principio que no me preocupaba la relación entre República Dominicana, los Estados Unidos, China, porque verdaderamente, como hay un dicho que dice que los bomberos no se pisan la manguera, China y los Estados Unidos tienen una relación económica que es absolutamente ineludible. China tiene el 95-96% de la deuda de los Estados Unidos y es el socio económico más importante de los norteamericanos. De modo que ellos no van a actuar en contra de sus mejores intereses, ni China ni los Estados Unidos. Lo que sí me preocupa es lo que significa para la República Dominicana ese compromiso con China. En primera instancia, el tema de los 3,000 millones de dólares que le están ofreciendo en empréstitos a un país que ya se está ahogando con la cantidad de préstamos o de empréstitos que tiene, del dinero que ya debe la deuda pública. Eso es lo primero. Lo otro es el tema ideológico, que nosotros tenemos que ver y no lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque China es un país que tiene como principio ideal el comunismo. Entonces aquí nosotros tenemos un partido que tiene sus orígenes en el comunismo también. O sea, aquí hay muchos miembros del Partido de la Liquidación Dominicana que salen del Pacoredo, empezando con el presidente de la República. Nosotros vemos aquí una tendencia de apoyar las negociaciones a favor de Maduro allá en Venezuela. Aquí vino el presidente Zapatero de España, el expresidente de España Zapatero, y entonces en un evidente despliegue de apoyo al gobierno de Maduro, hicieron unas negociaciones, entre comillas, para favorecer o para buscar un balance entre la oposición y el gobierno en Venezuela. Eso sí me preocupa, porque nosotros estamos encaminados, si no tomamos las riendas del país, estamos encaminándonos hacia un Venezuela. Esa es la ideología, esa es la política de este grupo que nosotros tenemos en el poder, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enfrentarnos a esas pretensiones. La gran concentración de poder que tiene el Partido de la Liberación Dominicana sobre las estructuras de nuestro país nos hace entender de que para enfrentarlo tiene que ser un gran frente opositor. Así es. Una coalición importante de partidos. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención el día pasado, que me llegó a través de las redes, un video que usted hizo atacando a Luis Abinader, o sea, descartándolo a Luis Abinader.
Bueno, mire, lo que pasa es que aquí hay que hablarle claro al pueblo dominicano. Nosotros no podemos seguir con una complicidad. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a permitir que alguien hable del cambio? Porque aquí tenemos algo básico, y es que se le venden sueños al pueblo dominicano. Yo represento el cambio, yo soy el cambio, yo soy la transformación. Sin embargo, a puerta cerrada tienen negocios con el gobierno. Eso es una incoherencia que nosotros no podemos aguantar. Ahora, si nosotros nos vamos a empantalonar para hacer oposición, pues pongámonos los pantalones todos y vamos a enfrentar al gobierno. Pero no podemos ser oposición y ser cómplices. Y eso es algo muy peligroso. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que se está vendiendo como el cambio, señores, cancelen los contratos con el gobierno, actúen de frente al gobierno. Pero no hay forma que alguien me pueda decir a mí que uno puede estar recibiendo dinero del gobierno, recibiendo prebendas del gobierno y entonces haciendo una oposición. Eso es una incoherencia que no se puede permitir. Entonces, yo soy una gente clara y contundente. Yo no tengo cola que me pisen, y lo he dicho. Que ahora me tratan de sacar expedientes por aquí, que hagan lo que sea. Yo me sé defender y me puedo defender ante cualquier tipo de planteamiento que ellos me hagan. Y la realidad es que yo no tengo compromiso con ningún sector y menos con el gobierno. Entonces, aquí si vamos a hacer oposición, vamos a hacer oposición. Sí, en ese caso usted no pensaría, como analizamos nosotros, la oposición se necesitan todos. Claro, totalmente. Y sería, yo diría, hasta un error, de mi modo de ver, que la oposición entre en divergencia entre ellos. Porque, como dice Henchi, como dice el país, sacar al PLD del gobierno como esperan los candidatos de oposición solamente será posible si se unifican. Correcto, de acuerdo. Porque el objetivo de ellos ha sido dividirlo. Sí. Entonces, me parece a mí, igual que a Henchi, no pareció, que lo mejor es que la oposición no se disperse entre sí ni sacándose nada. Que dejen eso al gobierno, porque es que lo va a enfrentar en el momento específico que no ha comenzado. Usted debe de sentir y de saber que todavía la lucha por las competencias del poder no ha comenzado. Eso es así. Cuando comience cada candidatura ya electa por cada partido, ya la situación es diferente. Pero la oposición, a nuestro modo de ver, nunca deberá lanzarse fuerte. Sí, pero el problema es, vuelvo y te digo, Santiago, mire, nosotros vimos una ley de partido que se aprobó al vapor. Eso sí. Y esa ley de partido, todas las personas que decían ser oposición, óigame, milagrosamente se pusieron de acuerdo en 24 horas para apoyar ese proyecto de ley. Milagrosamente la oposición fue el primero que dio una rueda de prensa para decir que apoyaban ese proyecto de ley. Entonces, así no se puede hacer oposición. Eso es lo que le enseña a usted y a los dominicanos, lo que aquí se dice. Si ustedes no piensan en coger el Congreso, estaremos viviendo eso. Totalmente. El problema aquí no es la presidencia solo. Totalmente de acuerdo. El mayor problema de la República Dominicana es el Congreso de la República. Sí, no es la presidencia, Eso sí es verdad. No, y el bloque, hay que estar claro, Y por eso le digo yo que el bloque de oposición, entre comillas, fue el primero que salió y montaron una rueda de prensa donde dijeron que ya ellos apoyaban la ley de partido, cuando esa ley de partido está hecha a la medida del PLD. Aquí nosotros tenemos en esa ley de partido un acápite interesantísimo, importantísimo, que pasaron por alto, y es que las alianzas de país se tienen que hacer con un año de antelación. Cuando aquí hay alianzas en los procesos pasados que se hacían con un mes de antelación. Ahora, a un año, ¿a quién va a favorecer? Al incumbente, claro. Al oficialismo. Así es. Entonces están amarrando de pies y manos a todos los demás partidos, a la alianza. Entonces, ¿cómo un partido de oposición va a aprobar una ley con un acápite que los amarra de pies y manos? Así es. Entonces, no podemos hablar de oposición, no podemos, y ahí está el PRCC que apoyó el bloque de Quique Antún, que apoyó la ley de partido, el bloque del PRM y un sinnúmero de cosas que están apoyando un proyecto de ley que atenta con la misma democracia de la República Dominicana.
y que, como bien lo señaló el presidente de la Junta Central Electoral, atinadamente, óigame, la ley es la ley. Aquí hay ideas encontradas, aquí hay asuntos que se van a tener que resolver sobre la marcha, porque hay muchas cosas que dejan en condición de ambigüedad dentro de la ley de partido, pero que ellos lo van a tener que solventar a lo largo de ese proceso. Pero la ley es la ley, como dijo el señor Castellano, que yo confío en la Junta Central Electoral y creo que están haciendo un gran trabajo y una gran labor tratando ahora de aplicar, y han tenido que modificar los tiempos y un sinnúmero de cosas. O sea, eso crea un meollo en el campo político extraordinario. Entonces, ¿cómo podemos hacer oposición y confabularnos a la misma vez en contra de lo que nosotros estamos criticando? No puede ser. Entonces, para mí hay que buscar la unidad y hay que buscar que todos los grupos se aglutinen para enfrentarnos con el poder, pero tiene que haber una disposición real y verdadera, no un trasfondo político, económico, en esa disposición de enfrentar al gobierno. Bueno, mire, nosotros necesariamente vamos a tener que hacer un nuevo encuentro, porque hubo muchas cosas que se quedaron. Muchos puntos. Sobre todo lo que tiene que ver con la vinculación de los 5 millones de dólares que le vinculan a usted y a su empresa, y una representación que usted tenía de una empresa aquí en el país. Además, que le estoy diciendo de que usted también será objeto en los próximos meses de un nuevo expediente que se le va a atribuir a usted en torno a su manejo de su vida privada, que lo vinculan a actos de corrupción con otras entidades que usted ha representado. No, yo espero Entonces, de todo. tengo esa información, se la estoy diciendo, porque tengo esa información, y sé que al mismo tiempo, pero voy a buscar el expediente que me van a entregar con relación a la vinculación de los 5 millones de dólares que le hacen a su empresa con el Banco Nacional de la Vivienda. Lo voy a buscar, no tenía interés, pero ahora que estoy hablando con usted, lo voy a buscar. Bien, y ojalá comunicarnos más adelante, entonces, que yo tenga correcto. las informaciones para decirle de dónde vendrán y cuál será el expediente que a usted se le sacará aquí en el país en torno a su manejo en su vida privada con relación a recursos. Y más por la preocupación de la ocultación. Yo espero de todo. Bueno. Y no estoy con ningún tipo de temor, porque al final de cuentas yo sé el manejo que yo he tenido, y a la vez que ellos le pasen el expediente, yo le voy a pasar otro expediente del caso del BNB, donde nosotros quedamos totalmente exculpados de ahí, porque la realidad es la realidad. Me gustaría tener los dos entonces para poder tener un juicio con relación a eso. Así mismo. Pero yo quiero que usted sepa que esto no es sobol chata aquí, la política del país. No, traje el poder. ¿A usted cree que con sobol chata y cuando viene salta por encima el brazo? Sí, aquí esto es traje el poder que nosotros vamos y a trancar a los corruptos, de verdad. Bueno. Y la puntuación preocupa. Señores, gracias por su atención. Nosotros volveremos otra vez con todos ustedes mañana a las 6 de la mañana con otra presentación del matutino Primera Hora por aquí por Teleimpacto para todo el país y todo el exterior. Gracias, y recuerden que esta entrevista la pueden ver en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Muy buenos días a todos.